Atención, madridistas. Lo que acaba de filtrarse en los despachos europeos hace más ruido que un gol anulado en el 93. Bomba pura. Laporta habría dado la espalda a Florentino y habría puesto un palo definitivo en la rueda del proyecto que prometía sacudir el tablero, la Superliga. Un movimiento que reescribe alianzas, desnuda intereses y deja claro quién quiere modernizar el fútbol y quién prefiere seguir atado a la burocracia cómoda. El sueño de una competición premium, con estándares de élite y reglas transparentes, recibe un golpe por la espalda que, según se comenta, vino de quien jugaba de aliado cuando la cámara no estaba encendida. Si eres de los que sueñan con un fútbol grande, moderno y sin ataduras mediocres, suscríbete y activa la campanita. Aquí no nos escondemos, defendemos el escudo y defendemos el futuro. No estamos hablando de un cambio de opinión casual, sino de un giro de guión con impacto continental. Tras meses de discursos dobles, gestos ambiguos y llamadas cruzadas, trascendió que el Barça de Laporta habría optado por alinearse con el status quo justo cuando el proyecto entraba en fase de definiciones. El Madrid, que apostó por un modelo de futuro con estadios plataforma, finanzas claras y productos pensados para el fan global, se topa con un frenazo que huele a cálculo político. Y mientras tanto, los que llevaban tiempo vendiendo miedo al cambio ahora respiran aliviados. Aquí la clave no es solo una competencia nueva, es la libertad de los grandes actores para construir un producto a la altura del siglo XXI. La Superliga no prometía eliminar mérito deportivo, prometía elevar el estándar, fijar horarios globales coherentes, repartir mejor, proteger el calendario y hablar claro con las audiencias, no con tertulias. Ese plan, liderado por Florentino, pedía valentía. Lo que habría hecho Laporta, si se confirma, es elegir el refugio del ya veremos y ceder ante presiones externas que prefieren el fútbol como está, mucho ruido, poca gestión. El madridismo no es tonto. Sabe que detrás de los comunicados relucientes hay contratos, cláusulas, presiones y llamadas a medianoche. Por eso duele el gesto, porque no es una discrepancia técnica, es un portazo en un momento decisivo y porque, según se comenta, el cambio de carril llega tras semanas de negociación donde el Madrid mantuvo la línea recta, reglas públicas, control del calendario, comercialización global y respeto al aficionado. Lo demás es hojarasca. Madridista, pongamos orden para entender por qué este volantazo de Laporta, de confirmarse, no es solo una diferencia de matiz, sino una traición estratégica. La Superliga nació como respuesta a un mercado que se ha quedado pequeño para el potencial del Real Madrid. La idea matriz: construir una competición de alto nivel con estándares globales, reglas claras, tramos horarios pensados para audiencias internacionales, arbitraje profesionalizado con guías públicas y una economía trazable que reduzca la dependencia de intermediarios. No era una guerra contra las ligas, era una actualización industrial. En ese marco, Florentino se puso al frente. Con un Bernabéu convertido en plataforma y un modelo de club que rinde cuentas, su visión no era un capricho, era un plan a 10 años. El proyecto buscaba orden, previsibilidad y protección del espectáculo, algo que en el ecosistema actual a menudo naufraga entre improvisaciones. Durante meses hubo puentes tendidos, documentos, propuestas y borradores, todo con un objetivo claro: dejar de pilotar el fútbol con intuiciones de lunes y empezar a regirlo con protocolos que cualquiera pudiera leer antes del domingo. ¿Dónde entra Laporta? Según habría trascendido, en la cocina del proyecto se movía como pez en el agua, escuchaba, asentía, pedía ajustes, incluso habría ofrecido ideas para armonizar acceso deportivo y garantías comerciales. Pero llega el momento de los compromisos duros, aparecen las presiones de despachos que no quieren ceder control, suenan los teléfonos y el relato cambia. Lo que hoy se comenta en pasillos europeos es que eligió la vía cómoda, replegarse a la foto institucional de siempre, a los comunicados que prometen mejoras que nunca llegan, a la tranquilidad del corto plazo. La diferencia entre el Madrid y esa postura es un océano. El Real no quería un título rimbombante, quería un estándar que blindara al aficionado y al futbolista. Calendario protegido con métricas objetivas, arbitraje con manuales públicos, reparto escrito con auditorías y un producto que no dependa del capricho local, sino que responda a un fan global que hoy tiene opciones infinitas. La Superliga bien hecha iba por ahí. Por eso, para el madridismo, que Laporta se baje del barco cuando se afinan los tornillos no suena a prudencia, suena a cálculo. El relato anti ya lo conocemos, que si elitismo, que si ataca a las ligas, que si rompe el equilibrio.
pero cuando rascas, lo que había era un plan para elevar el nivel, dar certezas y, sobre todo, sumar nuevas vías de ingresos sin hipotecar la esencia. El equilibrio real se rompe cuando el producto se degrada por calendarios suicidas, arbitrajes sin guía y repartos opacos. La modernización no era un capricho blanco, era una necesidad de mercado, y esa necesidad, si hoy se atasca, no desaparece, se retrasa. ¿Quién pierde? El aficionado. El gesto de Laporta tiene además otra lectura. Deja a Florentino como el único que no negocia con la brújula. El presidente del Madrid es de proyecto, no de parche. Si hay que cruzar el desierto, se cruza. Si hay que poner documentos en la mesa, se ponen. Y si hay que señalar a los que retrasan el reloj, se señala. Por eso duele más este viraje, porque rompe un frente que en Europa por momentos parecía comprender que el fútbol ya compite con muchos espectáculos que sí se gobiernan con datos y estándares. Al final, esta no es una pelea personal, es una encrucijada institucional. La Superliga representaba un camino hacia la profesionalización total. El no, o el ahora no de Laporta, si se confirma, significa seguir en el carril lento, confiando en que los que han frenado el cambio durante años lo emprenderán por voluntad propia. La experiencia dice lo contrario. Por eso, madridista, esta supuesta traición no cierra el capítulo, abre uno nuevo, más crudo, donde el Real Madrid tendrá que decidir si acelera solo o espera a que otros maduren. Vamos a trazar la secuencia completa madridista para entender por qué este giro de Laporta, si se confirma, no es una pataleta de última hora, sino un quiebro que cambia el tablero. Todo arranca con semanas de reuniones discretas, borradores que iban y venían y un documento marco que dibujaba la Superliga en versión 2.0, acceso meritocrático con plazas dinámicas, estándares de arbitraje con guía audiovisual, calendario racional medido por métricas objetivas y una estructura económica transparente con auditorías periódicas. Nada de humo. Un producto pensado para el fan global con reglas visibles antes de que ruede el balón. En ese contexto, el Barça de Laporta parecía alineado a grandes rasgos. Hubo, según se comenta, aportes de redacción, propuestas para compatibilizar la competición con ligas domésticas y líneas rojas compartidas, protección del jugador, clarificación del VAR y garantía de ingresos más estables. El Madrid, por su parte, empujó con método, equipo legal fino, consultoras de audiencia, modelos de calendario y una proyección de explotación del Bernabéu como plataforma 365. En la sala de máquinas, el plan empezaba a respirar. El punto de inflexión llega cuando entra el ruido del poder tradicional. Llamadas, mensajes, matices que en realidad eran frenazos. Se intensifican los avisos sobre sanciones, se reparten promesas de reformas futuras y se agita el miedo al qué dirán. Y ahí, según trascendió, Laporta vira. No por un desacuerdo técnico gordo, sino por una lectura política. Refugiarse en el paraguas del statu quo, esperar a que otros muevan ficha y, de paso, preservar ciertos equilibrios internos. Para el Madrid, que camina en línea recta, eso huele a traición porque se produce cuando el proyecto entra en fase de concreción, no en la de ideas. Este cambio golpea en tres frentes. El primero es el de la credibilidad del bloque reformista. El liderazgo de Florentino había conseguido sentar a actores europeos con intereses distintos en torno a un guión común: manuales públicos, métricas, trazabilidad. La retirada parcial del Barça funciona como cortocircuito emocional para algunos socios potenciales que miraban al dúo español como pilar. El segundo frente es el de los plazos. La Superliga 2.0 necesitaba hitos en el calendario: presentación formal, framework jurídico, paquete comercial. Romper la foto en ese momento obliga a rearmar la narrativa y reprogramar fases. El tercero es de puertas adentro: el mensaje al vestuario y a la afición. Cuando un aliado flojea, el relato enemigo se alimenta y la percepción de inevitable cambio pierde inercia. Mientras tanto, Florentino mantiene el método que le conocemos. No cae en el berrinche, no filtra rencor, redobla el trabajo en los despachos, actualiza escenarios, plana con socios plenos, plan B con coalición variable, plan C de presión regulatoria para forzar estándares, incluso sin Superliga inmediata. Porque aquí está la clave que muchos no quieren ver. El objetivo del Madrid no es un título rimbombante, es el estándar. Si no llega la nueva competición ya, que lleguen igual los protocolos que la harían posible. Calendarios razonables, arbitraje con guía, distribución transparente. Es el mismo destino por rutas distintas. El papel de Laporta, en paralelo, se convierte en funambulismo comunicativo.
Hacia su parroquia vende prudencia, diálogo, no cerramos puertas. En Bruselas y Zúrich manda señales de calma a los guardianes del modelo actual y en los corrillos europeos, según se comenta, intenta guardar un pie dentro por si la marea vuelve a subir. Ese equilibrio sirve para sobrevivir al día, pero rompe la sinergia con un Madrid que no trabaja a compás de titulares, sino de documentos. El entorno mediático se cuela por las grietas. Aparecen titulares que hablan de fracaso de la Superliga, de soledad de Florentino, de rectificación culé. El madridismo, curtido en 1000 tormentas, sabe separar espuma de agua. Una cosa es un frenazo táctico y otra el final del camino. El mercado no ha cambiado de la noche a la mañana. Los jóvenes siguen consumiendo fútbol con otro reloj. La competencia por la atención se ha multiplicado y el valor se crea con previsibilidad y producto. Ese diagnóstico no se borra porque uno cambie de acera a última hora. En el plano práctico, el Madrid ajusta su hoja de ruta, consolida alianzas con clubes que comparten visión de estándares, empuja en foros de gobernanza para meter en actas lo que otros quieren dejar en comunicados y convierte el Bernabéu en demostrador. Horarios optimizados, experiencia premium, contenidos propios, medición fina de audiencias. Es la manera más contundente de decir esto es el futuro. Hacerlo ya, aunque el marco tarde en adaptarse. El golpe simbólico de que Laporta recule, si se confirma, duele porque descose una foto potente, pero el proyecto de fondo no se derrumba. La deriva del fútbol europeo exige la modernización que Florentino defiende. Si algunos prefieren esperar, el Madrid tirará igualmente del hilo que importa, estándares. Y esa estrategia, de hormiga, no de cigarra, tiene una virtud enorme. Cuando los demás vuelvan a mirar al frente, el trabajo duro ya estará hecho. Cerramos este tramo con una idea sencilla. Una traición puede retrasar el tren, pero no mueve las vías. El cambio de ciclo está cantado. Y en ese cambio, el Real Madrid seguirá marcando el paso, con o sin compañeros de viaje de hoy. El estruendo se ha escuchado en todos los rincones del fútbol europeo. En los platós, el libreto se ha partido en dos mitades muy claras. De un lado, los que aplauden el repliegue de Laporta como si fuera una victoria del statu quo. Hablan de sensatez, de vuelta al diálogo tradicional, de rectificación necesaria. Traducido, mejor lo de siempre que arriesgar con un modelo que te obliga a dar explicaciones, publicar estándares y mirar a la audiencia global. Del otro lado, crece la corriente que le pone nombre a lo ocurrido, un frenazo político que, si se confirma, deja al proyecto de modernización sin uno de sus apoyos simbólicos, justo cuando tocaba firmar papeles y fijar fechas. En redes, el madridismo ha cambiado el tono del enfado por el del bisturí. Se desmonta la operación relato punto por punto, se rescatan declaraciones, se comparan borradores, se señalan los pasajes del plan que protegían al futbolista y al aficionado y se pregunta dónde está el desacuerdo técnico real. La conclusión que se impone es incómoda para muchos. No hay una discrepancia conceptual, hay vértigo ante la hora de la verdad. El ya veremos se ha impuesto al aquí lo tenéis por escrito. Las voces técnicas, economistas del deporte, juristas, exdirectivos europeos han tomado la escena con un mensaje coincidente. La Superliga 2.0 no estaba peleada con el mérito, estaba peleada con la improvisación. Acceso dinámico, guías arbitrales públicas, calendario con métricas, reparto trazable y una gobernanza profesional. Frente a esa lista, el repliegue culé se explica peor. Cuando el producto compite con plataformas y espectáculos que operan con estándares rígidos, abrazar el ya sí eso suena a quedarse en el siglo pasado. RMTV ha reaccionado con su estilo quirúrgico. No hay fuegos artificiales, hay documentos, cortes, cronologías. Se muestra cómo el proyecto se había alejado del elitismo inicial hacia un formato abierto con controles y auditorías. El mensaje es cristalino. Modernizar no es cerrar puertas, es poner bisagras decentes. Y si alguien decide cerrarla justo cuando montamos la bisagra, el ruido de la traición se escucha desde el aparcamiento. En el entorno blaugrana conviven dos relatos. Uno, doméstico, que vende la maniobra como una defensa de las ligas y de las esencias. Otro, más realista, que admite en privado que el tablero presiona y que el cálculo ha sido atrasar una decisión arriesgada para no reventar equilibrios internos. Esa dualidad produce un efecto boomerang. Cuantos más eufemismos se usan en público, más se fortalece fuera la lectura de que faltó valentía para afirmar lo que se llevaba meses cocinando. El papel de Tebas y los guardianes del modelo actual es el de quienes han ganado una prórroga, no el partido. Se nota en el lenguaje, pasan del nunca
al vamos a estudiar mejoras, del imposible al abramos grupos de trabajo. Son movimientos de retaguardia. El madridismo les toma la matrícula. No se trata de prometer, se trata de implementar. Y ahí, cada semana que pase sin manuales, sin métricas y sin trazabilidad, reforzará la tesis de que solo la presión de un proyecto tipo Superliga obliga a cruzar el río. Entre analistas neutrales se repite una idea que duele a los románticos del como siempre. El fan moderno no espera. Si no le das un producto con horarios internacionales, arbitraje pedagógico y competición predecible, se va a otro espectáculo. La Superliga 2.0 pretendía cerrar esa fuga. El paso atrás de Laporta, si se confirma, no resuelve el problema, solo lo pospone. Y posponer en economía de la atención equivale a perder cuota. El vestuario blanco y el cuerpo técnico observan en silencio, pero la afición percibe algo claro. El proyecto del Madrid no dependía de una foto. Dependía de una idea, y esa idea sigue intacta. Que el compañero de viaje se haya bajado en esta estación no cambia el destino. El equipo, que vive del día a día, agradece que el club mantenga el foco en estándares que a la larga les protegen. Menos densidad absurda, más coherencia arbitral, menos opacidad en el reparto. Los jugadores no se sientan a debatir governance, pero notan cuando el entorno se profesionaliza. Fuera de España, el eco es más pragmático que pasional. Plataformas y broadcasters internacionales valoran la dirección estratégica, no la batalla de titulares. Muchos señalan que el Madrid, con o sin socios cambiantes, seguirá empujando hacia un formato de competición que se parezca más a lo que el mercado quiere comprar. La figura de Florentino aparece como la de un ejecutivo que no abandona el plan por falta de aplausos de la semana. Y esa consistencia construye reputación en mesas donde se firman cheques de verdad. En la grada rival hay de todo. Quien jamás concederá un gramo al Madrid celebrará el frenazo como un gol en propia del proyecto. Quien mira más allá del color admite a regañadientes que el camino de los estándares es ineludible. Cuando te explican que un manual arbitral público baja la temperatura y que un calendario medido protege a tus propios jugadores, el chiste se corta. No es una guerra de escudos, es una discusión sobre cómo producir el mejor fútbol posible. A un lado, el club que empuja por protocolos, métricas y documentos, dispuesto a caminar solo si hace falta. Al otro, un actor que, de confirmarse, ha preferido la prudencia de los pasillos a la firma valiente. Entre medias, un ecosistema que empieza a entender que la modernización no es una opción estética, es una obligación competitiva. Y cuando la obligación llegue, porque llegará, el Real Madrid la habrá convertido en rutina. Vamos al centro del terremoto madridista. ¿Qué significa realmente que Laporta, según se comenta, haya dado un paso atrás justo cuando la Superliga 2.0 estaba lista para firmarse? No es una discrepancia de matiz, es una encrucijada estratégica. La Superliga no era un capricho ni una bala de plata, era un plan con metodología, acceso competitivo y dinámico, un arbitraje con guía pública y casuística audiovisual, un calendario construido con métricas objetivas y un ecosistema económico trazable, auditado y pensado para crecer sin humo. El Madrid empujaba eso: proceso, papeles y protección del espectáculo. El supuesto volantazo del Barça mete una cuña donde más duele, en la confianza de los socios que estaban dispuestos a dar el salto si el núcleo duro español caminaba unido. El golpe no nace del debate técnico, nace del vértigo político. Cuando se calientan los teléfonos del viejo orden, aparecen promesas de grupos de trabajo, parches cosméticos y avisos velados. En esa atmósfera, retroceder parece lo seguro, pero lo seguro, en un mercado que compite por la atención segundo a segundo, es un espejismo. Sin estándares y sin producto global, el fútbol se queda desordenado mientras otros espectáculos miden, planifican y comunican con quirófano. Por eso duele esta maniobra, porque interrumpe una reforma que iba al corazón del problema, no al maquillaje. El Madrid, que ya convirtió el Bernabéu en laboratorio de futuro, no perseguía un cartel luminoso, perseguía un manual. Quería que el árbitro dejara de navegar a ojo, que el aficionado entendiera por qué el VAR entraba o no, que la programación respetara microciclos y viajes y que los ingresos se repartieran con variables explicadas, pesos definidos y auditoría externa. La Superliga era la vía rápida. Si se borra del mapa a última hora, el objetivo no cambia. Cambian los tiempos y las palancas. Ahí está la frialdad blanca. No hay pataleta, hay reencuadre. Plan A con socios firmes, plan B empujando estándares desde los foros reguladores, plan C demostrar con el propio estadio y sus datos lo que el producto puede ser. El papel de Laporta, si se confirma, pasa de socio a péndulo. De puertas adentro vende pausa. Fuera transmite que no habrá ruptura. La lectura cruda es otra. Cuando tocaba firmar y fijar fechas, se eligió el refugio de la ambigüedad.
Eso erosiona el impulso emocional, sí, pero no invalida el diagnóstico. Las audiencias jóvenes no esperan, las plataformas no perdonan la improvisación y el mercado paga por previsibilidad. Ese mercado es el árbitro que cuenta de verdad. Y ahí el Madrid va varios cuerpos por delante. El supuesto frenazo tiene 3 impactos de alta intensidad. Primero, descoloca a socios tibios que miraban al dúo Madrid-Barça como eje de confianza. Segundo, rompe el calendario de hitos que daba credibilidad inmediata al proyecto: presentación, marco jurídico y paquete comercial. Tercero, alimenta el relato del viejo orden que intentará vender una victoria que en realidad es una prórroga. La diferencia entre prórroga y triunfo se llama implementación. Si en 6 meses no hay guías, métricas y trazabilidad, quedará claro que solo el empuje del cambio obligaba a moverse. ¿Por qué esto no mata la idea? Porque la necesidad no entiende de titulares. El fútbol europeo necesita estándares y productos globales del mismo modo que un equipo necesita piernas para el minuto 90. Puedes retrasar la hidratación, pero a la larga te fundes. Florentino lo sabe, por eso su respuesta no es de plató, es de gestor. Sostener el discurso, blindar al equipo, demostrar con datos y preparar la próxima ventana política. El que cree en los procesos no pierde porque un socio se baje en una estación. Llega antes porque no deja de avanzar. El corazón del escándalo es una palabra: valentía. Valentía para publicar protocolos y exponerse a la luz. Valentía para aceptar que el calendario debe obedecer a métricas, no a estados de ánimo. Valentía para repartir con reglas y no con guiños. La Superliga 2.0 representaba eso con nombre y apellidos. Si alguien decide mirar al retrovisor en la última curva, la carretera sigue ahí. Y el Real Madrid madridista ya decidió hace tiempo hacia dónde apunta el volante. La calle blanca hierve, pero con la cabeza fría. No hay rabia desbocada, hay decepción lúcida. El madridismo ha pasado del gesto encendido al análisis con lupa. En peñas y foros, el comentario que más se repite es sencillo y demoledor. Si esto se confirma, Laporta no se ha bajado por ideas, se ha bajado por miedo, y el miedo nunca construye futuro. La afición blanca no compra ya los cuentos del equilibrio y las esencias, pide papeles, fechas y un plan. Si el Barça decide refugiarse en la penumbra, el Madrid seguirá alumbrando el camino. En redes se impone el bisturí sobre el exabrupto. Se comparten extractos de los borradores de la Superliga 2.0 que recogían acceso dinámico, manuales arbitrales públicos y calendarios con métricas. Se contraponen esos puntos con las vaguedades del modelo actual. La conclusión del timeline blanco es unánime. No había motivo técnico para recular. El ya veremos vuelve a ganar al aquí está por escrito, y cuando la conversación se pone técnica, el relato del elitismo hace agua, porque la propuesta abierta con estándares tumba la caricatura. En el Bernabéu, el sentimiento es de orgullo competitivo mezclado con exigencia. Orgullo por un club que, con Florentino al frente, ha sido el único en sostener la ruta a futuro sin agachar la cabeza ante los guardianes del ruido. Exigencia porque esta maniobra, de confirmarse, no puede frenar el impulso. Toca redoblar la presión en los foros donde se deciden los protocolos, llevar a acta lo que otros quieren enterrar en comunicados y demostrar partido a partido qué significa un producto bien gobernado. La grada entiende el guión: menos lamento, más método. Entre aficionados rivales hay 2 corrientes. Una celebra el frenazo como si fuera un título. Otra, más silenciosa, admite que el fútbol moderno necesita exactamente lo que la Superliga 2.0 traía en su versión corregida: estándares claros, protección del calendario y trazabilidad económica. Ese reconocimiento, aunque tímido, cruza colores cuando se explica que un manual arbitral público baja la temperatura y que un calendario conciencia cuida a todos, no solo al Madrid. El argumento sale de la tribu y se vuelve difícil de rebatir. Voces autorizadas han dado un paso al frente. Exárbitros, juristas deportivos, ejecutivos de la industria repiten un mantra que cala: El problema no es la palabra Superliga, es la ausencia de un marco adulto. Si la vía rápida se atasca, el camino largo requerirá la misma valentía: publicar guías, fijar métricas y auditar repartos. El fallo no es desear estándares, el fallo es posponerlos indefinidamente, y en economía de la atención, posponer equivale a perder terreno. RMTV, fiel a su estilo, ha optado por la cirugía: menos adjetivo, más documento. Vídeos que muestran cómo el proyecto migró del elitismo original a un formato abierto con controles. Gráficos que comparan densidades de calendario y protocolo
protocolos de otras ligas, líneas temporales que evidencian en qué punto se torció la voluntad. Ese contenido se viraliza porque no busca el titular fácil, busca entender. Y cuando entiendes, la narrativa de capricho blanco se cae sola. La hinchada internacional del Madrid, que ve al equipo a horas imposibles y paga suscripciones, reacciona con pragmatismo. No le importan las batallas domésticas, quiere un producto fiable. Para ese público, que Laporta se aparte, no cambia la brújula. La demanda sigue siendo que alguien lidere una modernización que otras competiciones ya han iniciado. Florentino aparece otra vez como el que no abandona el plan porque le falte compañía una semana. Esa consistencia construye confianza fuera, que es donde se ganan los contratos de verdad. El madridismo ha subido de categoría en el debate público. Ya no es el hincha indignado, es el auditor exigente. Si la Superliga 2.0 sufre un frenazo por vértigo ajeno, el plan no muere. Se traslada a los protocolos que deben implantarse sí o sí. Y ahí el Real Madrid no piensa soltar el timón, porque el futuro no se discute en tertulias, se escribe en manuales. Pongamos las cartas sobre la mesa madridista. Si se confirma que Laporta se bajó del tren en la última curva, la onda expansiva no es un tuit, es un seísmo con réplicas en lo deportivo, lo institucional y lo económico. No es el entierro de una idea, es un retraso que encarece el billete para todos. Y paradójicamente, cuanto más se intente vestir de prudencia, más se verá la factura del inmovilismo. En el terreno competitivo, la primera consecuencia es de calendario. La Superliga 2.0 traía un diseño con métricas de carga, ventanas de recuperación y lógica de viajes. Al frenarse, seguimos en el laberinto. Partidos encajados sin ciencia, picos de densidad que castigan al que más compite y una sensación permanente de improvisación. Para el Real Madrid, que es escaparate global, esto significa gestionar a contracorriente la salud del futbolista y la calidad del espectáculo. El club reforzará su presión para que, aunque no haya nueva competición, se adopten igualmente matrices de riesgo y protocolos de programación. Si no llega la autopista, al menos que asfalten la carretera. En el arbitraje, el golpe es cultural. La Superliga corregida exigía una guía pública con casuística audiovisual y comunicación técnica tras partidos de alto impacto. Ese marco pedagógico reduce el caos interpretativo que devora cada fin de semana la conversación. Al aplazarse, el viejo sistema respira, pero no sana. El Madrid intensificará su hoja de ruta para que las instituciones adopten ese manual, aunque sea por otra vía. Porque sin estándar, el fútbol es una tómbola que espanta al fan moderno. En la gobernanza, el frenazo fortalece a los guardeses del status quo, pero les coloca deberes. Ya no cuela el nunca, toca prometer mesas de trabajo, paquetes de reformas, pasos firmes. Florentino, que conoce la partitura, medirá cada promesa contra hitos concretos. Fechas, documentos, indicadores. Menos comunicado, más acta. Si no aparecen entregables, el relato de modernización se cae solo. Y ahí el Madrid volverá a ocupar el centro del ring con una pregunta que no admite escapatoria. ¿Dónde está escrito? La posición de Laporta, a corto plazo, gana oxígeno de puertas adentro, pero pierde credibilidad en la mesa grande. Europa no premia las medias tintas, premia la consistencia. La imagen que proyecta este giro es la de quien negocia con el retrovisor. Podrá vender calma al público propio, pero entre inversores, broadcasters y socios internacionales, esa vacilación se traduce en desconfianza. Cuando llegue la próxima ventana para reordenar el producto, las sillas no estarán en el mismo sitio. Para la Liga y los que han frenado el cambio, el efecto es una prórroga cara. Tienen unas semanas, meses como mucho, para no quedar desnudos. Si no aparecen guías arbitrales, métricas de programación y mapas de reparto con trazabilidad, el mercado seguirá comparando con competiciones que sí lo ofrecen. Y el mercado no tiene piedad, dirige inversión, audiencia y patrocinio hacia lo predecible. La consecuencia silenciosa es una erosión de valor que no se verá en un fin de semana, pero que pesa en cada renovación de contrato. El Real Madrid ajustará su estrategia con cirugía. Primero, consolidará alianzas con clubes europeos que comparten el diagnóstico, aunque no todos estén listos para firmar lo mismo al mismo tiempo. Segundo, trasladará al tablero regulatorio lo que pretendía resolver en la nueva competición. Estándares de arbitraje, criterios de calendario y transparencia económica como condiciones mínimas de una industria seria. Tercero, convertirá el Bernabéu en demostrador total, horarios optimizados, experiencia premium, contenidos propios y medición granular para enseñar con datos cómo se construye un producto de 2030 sin esperar a 2030. A nivel mediático se parte el relato. Quien viva del eslogan celebrará el frenazo como si fuera un título. Quien viva del dato señalará que el problema de fondo sigue intacto.
El madridismo empujará para que el debate migre definitivamente del adjetivo al documento. Veremos menos tertulia de decibelios y más espacios donde se confronten jugadas con un manual y programaciones con matrices de carga. RMTV, en ese contexto, dejará de ser acusado para convertirse en espejo del protocolo, comparando lo que debería ocurrir con lo que ocurre. Menos ruido, más trazabilidad. En el vestuario y el cuerpo técnico del Madrid la repercusión es doble. Más trabajo de gestión interna y a la vez más convicción. Sabrán que no habrá atajos y que el club seguirá apretando por estándares que les protejan. La planificación de microciclos, las rotaciones y la prevención de lesiones se harán con una lupa todavía mayor, anticipando el caos que el calendario pueda imponer. Es la manera madridista de responder. Si el entorno no se profesionaliza al ritmo debido, nos profesionalizamos el doble por dentro. Para la afición, el golpe emocional del gesto culé se transformará en una misión. El madridismo ha pasado de hincha a auditor. Con o sin Superliga inmediata, obligará a que las grandes ideas sobrevivan en forma de protocolos que cualquier competición seria debe adoptar. Ese cambio de rol tiene una consecuencia formidable. Pone presión pública sobre quienes deciden porque el aficionado ya no compra humo. Pide PDFs. Sin Superliga firmada, aparecerán, por fin, manuales arbitrales más detallados, pilotos de ventanas de recuperación en tramos de densidad extrema y reportes de reparto con más granularidad. Serán pasos tímidos, seguramente incompletos, pero serán la prueba de que el empuje del cambio funciona incluso cuando un socio se baja a media travesía. El relato de fracaso quedará viejo cuando se vean implementaciones concretas y cada implementación acercará otra vez la pregunta inevitable. Si ya hacemos los estándares, ¿por qué no hacemos también el formato que los maximiza? Madridistas, cerramos este análisis con una certeza. El supuesto paso atrás de Laporta no entierra el sueño de la Superliga, solo lo retrasa y lo encarece. El Real Madrid, con Florentino al frente, seguirá empujando por un fútbol moderno, con reglas claras, calendarios sensatos y transparencia económica. La afición blanca ha demostrado que no se conforma con el ruido, exige documentos y procesos. Antes de irte, deja tu like, suscríbete y activa la campanita madridista. Aquí defendemos el escudo sin complejos y con la cabeza alta. Y dime en los comentarios, ¿crees que Laporta se arrepentirá de este supuesto giro? ¿Qué debería hacer el Madrid ahora para seguir impulsando la modernización del fútbol? ¿Qué mensaje le mandarías a los que creen que la Superliga está muerta? Gracias por estar ahí, madridistas. Nos vemos en el próximo vídeo, donde pase lo que pase, el Real Madrid siempre irá por delante.